En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las mujeres que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. Arrancamos ya. Gracias por todo lo que estáis haciendo, por este camino que estáis haciendo para las niñas que vienen detrás, y que disfrutéis mucho y, a ser posible, Esther, que hagáis historia. Y no existe camino si lo hago sin ti. Pues hace poco menos de un año, de ese 3 de julio de 2023, el día en el que despedíamos desde Radio Marca a todas las futbolistas que se marchaban de camino al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. También Farga estrenó esta canción que estamos escuchando de fondo y que se ha convertido en un himno, y además es la banda sonora de unas semanas que nos hicieron vibrar a muchísimos en nuestra casa. Allí, en las antípodas, desde luego, literalmente, estaba nuestro equipo, un equipo de futbolistas con el que habíamos soñado pues conseguir muchas cosas. De hecho, en el año anterior, en la Eurocopa de Inglaterra en 2022, ya incluso hasta los rozamos. Pero también estaba otro equipo, nuestro equipo de compañeros periodistas. Bueno, de ahí han salido muchos testimonios y un libro precioso que se titula Cuando ellas tocaron el cielo, la historia de las campeonas del mundo de fútbol, escrito por mi compañera Silvia Barba. Muy buenas, Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, de verdad, me lo he pasado fenomenal leyendo tu libro, sobre todo por muchas razones, ¿no? Pero sobre todo recordando todos esos días que los íbamos viviendo según se iba avanzando en la fase de grupos. Cuando ya llegamos luego a las eliminatorias con Suiza, yo recuerdo que encima, claro, teníamos que pegarnos madrugones y hablábamos con vosotros, con los compañeros que estabais allí cubriendo la información, y era como que sonaba todo a chino, porque poco a poco se estaba generando una energía desde España, que yo no sé si vosotros lo recibíais o no. Pues lo que tenemos claro es que esa energía la recibieron ellas, ¿eh? En Cuando ellas tocaron el cielo, que es el libro en el que hemos intentado contar la gesta en 7 partidos, nos lo han trasladado así las jugadoras. Ellas me dicen que cuando regresan en ese avión, que Eva Navarro se convierte en la capitana, sí, hablando con sus compañeras y haciendo un poco de piloto del avión simbólico, que ahí tenían una pequeña idea, pero que cuando aterrizaron en la capital y comenzó la fiesta, que ellas mismas decían, madre mía, la que hemos liado. Porque, Natalia, yo creo que nos sorprendieron a todos, incluso al periodista más optimista. Fíjate qué cosas, todo lo que rodeó aquel mundial, que claro, empezamos en octubre del año anterior, de 2022, después de que acabara la Eurocopa, una Eurocopa que también, lo que he dicho al principio, ¿no? Que casi tocamos con los dedos ese campeonato, y la renuncia de las 15, empiezas hablando de eso precisamente en tu libro. ¿Crees que ha tenido que ver también esas reivindicaciones que ellas hacían, en que se mejoraron las cosas para conseguir este mundial? Claro, yo creo, Natalia, fíjate, que como ellas me reconocen, hasta la derrota frente a Japón por goleada, que es una debacle en una fase final, una goleada, les sirvió. Fíjate, ¿cómo nos va a servir todo? Fíjate, nosotros comenzamos el libro ahí, justo cuando renuncian y hay que hacer una nueva lista. Con esa lista comenzamos este viaje, esta andadura por el campeonato del mundo de nuestras mujeres, y yo creo que ellas mismas dicen que cada vez que se levantaban de un problema, se levantaban más fuertes. Quédate con eso, Natalia.
Bueno, uno de los más heavies de todos los episodios es el del día de la final, cuando Olga Carmona marca el gol de la victoria y después hay que comunicarlo que su papá ha fallecido. Vaya. Una pasada. Esta fue una pasada. Yo hablo con Olga, una de las conversaciones más inolvidables que recuerdo del libro es con Olga. Hablo con ella cuando está estas Navidades, que fíjate, recordarás que dio las campanadas en Canal Sur, en el canal de Andalucía, ella es de Sevilla, y estaba nerviosísima por el traje que se iba a poner, el pelo, iba acompañada siempre de su madre, que se ha convertido en una escolta, digamos, de Olga, y mira, se me pone la carne de gallina, con una personalidad y una fuerza. Qué ejercicio de vida, tocar la gloria, tocar el cielo, como decimos en el libro, y minutos más tarde que te confirmen que tu padre ha muerto. Además, una familia con un sabor futbolístico desde que la propia Olga nació, que tiene un hermano mellizo, gemelo, nunca lo sé decir bien, otro hermano, los 3 futbolistas, y fíjate, la campeona del mundo es la mujer, es Olga. Es algo impresionante como con la entereza, ¿no? Con la que una mujer tan joven afrontó esa situación y cómo demostró también a todo el mundo que bueno, pues que la madurez no viene solo en la edad. Claro que no. Es que, cómo se nota que... Tú siempre me dices, yo no soy profesional, soy aficionada, pero eres muy buena, Natalia, porque eso es lo que te iba a decir. Si tú me preguntas un término con el que pueda definir a estas 23, es con el término madurez. Me parece un grupo de mujeres muy maduras, cada una de una forma, de un sitio, con unas características, unos gustos bien diferentes. Las 23 son muy diferentes. Pero si tú me preguntas por un término, te digo el de la madurez. Son increíblemente maduras estas mujeres y yo creo que es una lección de vida. Muchas han ido muy jóvenes de su casa, han tenido que aprender a vivir solas. Les ha costado porque el fútbol, como tú bien sabes, Natalia, era una cosa que tradicionalmente pues no era para la mujer, etcétera, 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 y ahora fíjate cómo han cambiado las cosas, que son campeonas del mundo. Y cómo se han normalizado situaciones de una forma absolutamente natural y maravillosa. Recuerdo la visita de la reina Leticia a la concentración, preguntándole a Irene, a Iván, a algunas de las futbolistas por sus hijos y por sus mujeres, sus parejas. Claro, eso, Natalia, me lees el pensamiento, eso es lo que yo te quería decir. Gracias a esas mujeres yo también soy más libre, he aprendido a hablar más libre de todos los temas, Natalia. Nosotros mismos muchas veces, ya no en nuestra vida privada, pero a nivel profesional, eres bastante prudente, no quieres caer en ningún error. Bueno, pues ellas hablan de sus parejas, de sus vidas. Mira, la propia Iván Andrés a mí me lo ha enseñado. Qué bonito que un libro nos lleve a esta situación de libertad bajo el amparo del deporte y del deporte de mujeres. Me voy a detener en Ivana, del mismo modo que me detengo también en Irene Paredes, que creo que ha sido la capitana, ¿no? en la sombra por todo su recorrido vital, pero Ivana, que asumió también la capitanía en este mundial, yo creo que ha dado un ejemplo impresionante de lo que significa también la responsabilidad. Sí, mira, fíjate, una de las fotos más bonitas es la que protagoniza la propia Irene Paredes en nuestro libro. Y luego Ivana ya la considero una amiga, no voy a ser nada objetiva, es una mujer que se ha acostumbrado a luchar, que cuando, como tú bien dices, quizá la gloria estaba destinada a Olga, que marcó el gol, la mejor jugadora del mundo, Bonmatí, la otra jugadora mejor del mundo, Alexia Putellas, por méritos propios, pero cómo es la vida, Es Ivana la que levanta la Copa del Mundo, una mujer que había tenido algún problema también a lo largo del campeonato, se reactiva, levanta esa copa y se convierte en la capitana que todos vamos a recordar que nos hizo campeona del mundo levantando aquel trofeo. Bueno, el libro es muy, muy entretenido, se lee del tirón porque además recopilas un montón de imágenes de verdad excepcionales que te hacen, a mí algunas de verdad que se me saltaban las lágrimas de ver las imágenes, sus caras de concentración, sus sonrisas, sus abrazos, todo. Hay un poco de todo y luego vas alternando, ¿no? Un poco la crónica de los partidos con alguna de las protagonistas, con las 23, ¿no? Vas alternando y vas contando un poquito de todo, es una crónica salpicada de detalles y de anécdotas y de fotografías que, como bien digo, se lee del tirón. Sí, dime.
No, te decía que mi trabajo sí ha sido el de periodista, el de recopilar, el de hablar con ellas, pero ojo, Natalia, el trabajo de las editoras y la persona responsable del diseño gráfico, porque coincidirás conmigo que es un verdadero lujo como está diseñado. María Jesús se lo tomó muy en serio y dijo, esto tiene que ser un antes y un después también en la literatura deportiva y en la literatura de mujeres. Todo al fucsia, muchísimas fotos, encabezamientos, textos. Yo creo que está bastante nutrido a nivel audiovisual. No, sin duda. Y ya te digo que es un libro muy atractivo porque además se lee del tirón y tiene un montón de cositas que te detienes y dices, anda, mira, pues esto no lo sabía, porque se ha hablado mucho de ellas, ¿no? Yo quería preguntarte, que es lo que te iba a decir, claro, no es el primer libro que escribes sobre una selección. Has escrito sobre la selección masculina. ¿Qué tiene de distinto con los otros libros que has publicado de la selección masculina? Pues mira, Natalia, tú me conoces hace mucho tiempo, sabes que con la selección masculina pasé muchas horas, mucho tiempo. Yo hablaba con los campeones del mundo, Fernando Torres, Villa, Puyol, Xavi Alonso, Cesc, Jordi Alba. Con ellos hablaba diario. Era fácil. Siendo justa, fue sencillo escribirlo porque era simplemente vomitar toda esa información que tenía en la cabeza. Bien, es cierto que con las mujeres las he ido descubriendo poco a poco. La misma falta de información que tenía todo el público en general de ellas, yo la tenía. He tenido que trabajar bastante, bien acompañada, bien ayudada por las 23, por su gente de alrededor, y gracias a eso tenemos este trofeo. Pero es un ejercicio diferente al que realicé cuando escribí el libro de los hombres, sin lugar a dudas, sí, diferente. Bueno, me quedo con eso, con que es distinto. Me imagino que estarás pensando ya en algo más, porque han sido campeonas también de la Nations League y tenemos unos Juegos Olímpicos ahí a la vuelta de la esquina. No sé si ya se está fraguando en tu cabecita una segunda continuación de este libro, Cuando ellas tocaron el cielo. Ellas te lo dicen así, en un formulario que las hacemos al margen de charlar con ellas, nos dicen que ahora el reto es ganar, ser campeonas olímpicas en un lugar como París. Todo es muy idílico, completar una etapa importante, aunque luego faltaría también la Eurocopa, que la tendrían muy próxima. Nosotros seguimos trabajando en Planeta y en Espasa, pero yo creo que tienen que ellas disfrutar de este éxito. Muchas dicen que solamente cuando se retiren es cuando lo van a aprovechar. Bueno, pues yo creo que nosotros debemos de ser generosos y hacer ese ejercicio que nos han pedido, es disfrutar con ellas, valorarlas, y yo creo que seguir disfrutando, ¿no? Porque pueden tocar la gloria de nuevo este verano, este mes de agosto. Te hago la última, Silvia. A ver, hasta que a Alexia Putellas le dan el primer Balón de Oro, solo un español había conseguido ese trofeo. Estamos ante y ya llevamos 3 Balones de Oro, los 2 de Alexia y el de Aitana. Estamos ante una generación que supera en calidad y en nivel a las generaciones de hombres que han vestido la roja. Pues es que esta pregunta no me gusta responderla porque todo es diferente. Todo es diferente. Lo que sí te puedo decir es que, Natalia, estas mujeres son las mejores que hay ahora mismo en el panorama deportivo femenino futbolístico. Son las mejores. Luego, todos sabemos, los que nos dedicamos a esto, que puede haber un día de suerte, un bajón anímico, un error físico, cualquier cosa, un despiste. Todo forma parte del espectáculo, pero en igualdad de condiciones y sobre el tapete podemos sacar pecho y decir que las nuestras, no solamente en categoría absoluta, sino en categorías inferiores, son ahora mismo las mejores futbolistas del mundo. Sin duda, porque además fíjate cómo vienen apretando las que vienen por detrás, y es que de hecho en esta selección de este Mundial 2023 y de la Nations League también había ya campeonas del mundo en selecciones inferiores. Eso es. Te he dicho que iba a ser la última, pero te voy a hacer otra más. ¿Crees que ellas han hecho un cambio definitivo en cuanto a la información deportiva de mujeres que son deportistas? El avión ha virado ya, Natalia, y ya no hay marcha atrás. Ya hemos despegado, íbamos con un rumbo, ha virado, ahora llevamos otro. Les tenemos que dar gracias a ellas, pero como te dicen, y también a todos, a la sociedad. Esto forma parte de organismos, clubes, partners, sponsors, periodistas, aficionados. Yo creo que todos formamos parte de esta obra de teatro que es la vida y que todos somos actores. Ellas han hecho muy bien
su papel y ahora nosotros las tenemos que acompañar, pero esto se retroalimenta. Fíjate, me acuerdo cuando yo hacía el programa de fútbol femenino en Radio Marca los viernes con Lola, con Laura, y fíjate, hemos avanzado. Bueno, pues aquí estamos, seguimos trabajando, no es sencillo, tampoco va a ser fácil, pero tenemos que seguir trabajando y hay que pensar ya en el próximo libro, que tú siempre nos has enseñado que la cultura, la intelectualidad nos enriquece. No nos convirtamos en cavernícolas, por favor. Claro que sí, además conociendo la historia es como se aprecia también todo lo sucedido. Hay que contarlo. Si no lo contamos parece que no ha sucedido. Que no ha sucedido. Eso es. Pues Silvia Barba, de verdad muchísimas felicidades y felicidades también a la editorial Vallespasa por apostar por los libros deportivos escritos por mujeres y sobre historias de mujeres. O sea, no puedo estar más contenta. Te mando un abrazo fuerte, Silvia. Muchísimas gracias, es un placer y los halagos de ti son más porque sabes muy bien lo que es un libro. Lo que cuesta escribirlo y publicarlo. Pues que con eso me quedo, con el esfuerzo y el trabajo bien hecho. Un beso fuerte, Silvia. Muchas gracias, un placer, mucha suerte, Natalia. This ain't a song for the broken-hearted. Pues estamos muy cerquita ya, a muy pocas semanas del inicio de los Juegos Olímpicos y nos ha parecido una idea extraordinaria, de verdad, hablar con una de las mejores chefs, empresarias, coach nutricional y cofundadora de la startup MioBio Healthy Food, que está dedicada a mejorar la salud y el rendimiento de los deportistas a través de una alimentación saludable. Y es por eso por lo que he invitado hoy a Femenino Singular a Emanuela Gornati. Hola, Emanuela, ¿cómo estás? Hola, Natalia, muy bien. Te he puesto esta canción de Bon Jovi que sé que te gusta mucho para que te relajes y estés tranquila para la entrevista, que no te voy a poner en ningún aprieto. Muy bien, muchísimas gracias. Y de hecho es una de las canciones que ponemos en la cocina para motivarnos. Bueno, así sale la cocina más sabrosa si te acompaña buena música. Exacto, exacto. Yo tengo muchas curiosidades, Emanuela, porque los que hacemos ejercicio, más que practicar deporte, es decir, los deportistas populares, nos gusta, según vamos avanzando en nuestro entrenamiento y vamos consiguiendo pequeñas metas, pues cuidarnos más y comer mejor. Y es por eso por lo que es muy importante tener buenos menús. Pero, ¿qué ocurre cuando se acerca una cita como los Juegos Olímpicos y te piden que elabores un menú? ¿Planteas esta circunstancia de manera diferente que el resto de los menús, imagino? Pues sí, obviamente hay que tener en cuenta el esfuerzo que está haciendo el jugador o la jugadora o el equipo y sobre todo hacer un buen equipo con el nutricionista, el staff médico, porque son ellos que van a marcar que son los parámetros nutricionales, y el chef en este caso tiene un rol para mí fundamental. Por eso es importante hacer buen equipo, porque tenemos que traducir en platos las directrices nutricionales y hacerla apetecible lo máximo posible, porque sobre todo cuando una competición que dura varios días o semanas, necesitamos que haya variedad, que no sea siempre lo mismo, que sea fácil de digerir. Hay que tener en cuenta varias cositas, ¿vale? Entonces es muy importante poder saber interpretar esta directriz, tener los conocimientos necesarios que los chefs tienen en la cocina para transformarlo en menú. ¿Cuáles son los alimentos que son imprescindibles en una dieta de un deportista de élite durante una competición? Vale, hay que un poco diferenciar lo que es el prepartido, la precompetición, la recuperación y luego el mantenimiento. Dependiendo del tipo de deporte, obviamente hay un tipo de recuperación o un tipo de mantenimiento, pero una característica básica en todos los deportes, en todos los tipos de comida o de cocina para deportistas es la calidad de los alimentos, la combinación, que esa nos lo va a indicar un poco el nutricionista,
y sobre todo para mí fundamental la forma de cocinar. El utilizar solamente ciertos tipos de condimentos y excluir otros. Por ejemplo, utilizamos solo aceite de oliva, evitamos todo aceite de semillas refinados porque son inflamatorios. Entonces hay que tener en cuenta muchos factores, sobre todo cocinar de una manera limpia, como digo yo, o sea, preservar el máximo posible los nutrientes sin cocciones agresivas y manteniendo textura y color, sobre todo, porque lo que nos indica que un alimento no ha perdido sus propiedades es que todavía mantiene su color. Para mí es fundamental, y también su sabor. Entonces tenemos que jugar mucho con la forma de cocinar y eliminamos obviamente todo alimento preparado, todas comidas procesadas, todo se elabora con ingredientes principales, originales, como por así decirlo. Con los parámetros que te van dando los nutricionistas y los médicos, luego tú tienes que hacer una especie de puzzle, ¿no? Exacto, mira, lo que solemos hacer en la selección normalmente se trabaja con el hotel, ¿no? Generalmente, porque se están moviendo los equipos, los deportistas, entonces hay que trabajar con una estructura, una cocina que es la del hotel. Por eso para mí es importante que se haga equipo que el nutricionista tenga su propio equipo de chef. ¿Vale? Porque así como los equipos se llevan su nutricionista, el nutricionista se debería llevar su chef para que controle el trabajo y supervisione el trabajo de los chefs en el hotel. Pero viniendo un poco a lo que me has preguntado, siempre se tienen en cuenta todos los parámetros. Lo que solemos hacer es diferenciar un poquito lo que es la pre-competición, ¿vale? Con el día a día. Entonces, donde hay más restricciones es el prepartido, la precompetición. Y allí sí que utilizamos una comida más limpia. ¿Qué quiero decir con limpia? Con pocos condimentos, poca salsa. Para hacerte un ejemplo, arroz blanco, pasta blanca. Luego ponemos toda la salsa aparte, ¿vale? Que se quieren añadirle... Disculpa, ¿qué pasa, coche? Que quieren añadirle un poquito de condimento, etcétera, lo pueden añadir aparte. Pero las proteínas también se cocinan lo más natural posible. Y luego añadimos alguna salsa de acompañamiento. Esto es más bien en los días de prepartidos. Siempre tenemos que tener hidratos, proteína y verdura. Se restringe más la verdura en los días de prepartido. Mientras en los días antes o después, allí hacemos mucha más hincapié en la verdura, en la fibra, ¿vale? Y cuanto más colores, mejor. Pero siempre se prepara la comida en buffet. Siempre todo separado, ¿vale? Que cada uno puede elegir cómo hacer sus combinaciones. Repito, un clásico que solemos repetir es, por ejemplo, una pasta, un arroz, ¿vale? Blanco, y luego diferentes salsas a elegir, una boloñesa, una salsa de tomate, una salsa pesto. Y luego preparamos o sugerimos platos como un risotto de azafrán, por ejemplo. Entonces ponemos algún plato ya finalizado. Y luego también un buffet de verdura, un buffet de proteína. Siempre hay una proteína animal, una proteína, una de carne, una de pescado. También, dependiendo un poco de la filosofía de las personas, etcétera, sin tener en cuenta también si hay que introducir una proteína vegetal, varios tipos de verduras, ensalada, etcétera. Pero todo en buffet. Me llama mucho la atención lo que dices de los colores. Eso tiene que ver también, porque sé que tú tienes formación también en el campo de la psicología, tiene que ver con que una comida al tener colores, a ser atractiva para la vista, para que activa los sentidos, también se come con más gusto o se come como con menos disgusto, si es el caso de que son alimentos que a lo mejor no le gustan mucho a los deportistas. Pues totalmente. De hecho, utilizamos un poco, yo me he especializado en crear recetas un poco tramposas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque alimentos como el brócoli, el nutricionista quiere que se introduzca, por supuesto, pero el brócoli no es tan amado por los deportistas. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos combinarlo con ingredientes que pegan bien entre ellos, por así decirlo, que compartan moléculas de sabores, se genera una combinación mucho más agradable al paladar. Y además le cambiamos la forma y la textura. ¿Qué quieres decir esto? En lugar de poner un brócoli tal cual, que también lo ponemos, pero también preparamos como un pesto de brócoli, unas croquetas de brócoli. O sea, lo transformamos en un plato mucho más apetecible
a la vista y combinado con ingredientes que potencian su sabor y lo hacen más atractivo. Por ejemplo, el brócoli queda muy bien con tomate seco, con avellanas, con algún fruto seco. Entonces, de esta forma es como que camuflamos su sabor, lo transformamos, por así decirlo, y se hace mucho más atractivo y apetecible. Cuando te encargan un menú para un equipo femenino, ¿es distinto que el de un equipo masculino? El menú puede ser el mismo, ¿vale? Porque hay que cuidar todos los detalles, todas las variables siempre. Pero donde hay diferencias son las cantidades y las proporciones. Ahí sí que hay una diferencia. Por lo menos con las deportistas que llevo, respecto a los chicos, comen cantidades distintas, por supuesto, a pesar que juegan un mismo partido, con la misma intensidad. Uh-huh. Pero sí que es verdad que, bueno, los cuerpos son diferentes, las necesidades también, allí las marcan los nutricionistas en función de la persona, con todas sus variables. La última, ¿dónde encuentras más dificultades? A la hora de, por ejemplo, elaborar menús para un grupo de un equipo que a lo mejor hay algunos integrantes del equipo que tienen una intolerancia, alergia, etcétera, o en el momento de encontrar el espacio, como nos contabas al principio, de donde poder elaborar los menús y de lo de hacerlo en las cocinas de los hoteles. ¿Qué es lo que te cuesta más? Pues creo que lo que más cuesta es adaptarse a las cocinas de los hoteles y a los cocineros. Mira, es que la verdad, tú entiéndeme, todos los cocineros, todos los chefs tienen sus propios egos, por supuesto. Entonces, entrar en una cocina donde quizá ya haya un chef que la dirige todo, cuesta un poco hacerse escuchar. Por eso para mí es súper importante que el staff médico, los nutricionistas que viajan, que vienen elegidos para que viajen con la selección que sea, viajen también con su propio chef de confianza, porque es la persona que entra en la cocina y desde dentro puede trabajar y un poco hacer que se lleven a cabo un poco las directrices que el nutricionista en este caso quieras, porque al final luego los menús nosotros los adaptamos, o por lo menos yo los tengo que adaptar según la filosofía del nutricionista. Hay nutricionistas que me dicen que durante la selección no quieren que se introduzca gluten, entonces allí hay que buscar proveedores, alimentos, etcétera, con esa característica. Entonces, dependiendo de dónde se esté jugando, puede ser más fácil o difícil, según qué país, porque no en todos los países podemos encontrar las mismas cosas que estamos acostumbrados aquí, por ejemplo. Entonces, ahí es donde hay que hacer un poquito más de malabares y intentar entrar en la cocina de una manera suave, sin que se vea tan agresivo el cambio, porque quieras o no, al final una cocina de hotel se cocina con mucho aceite, con mucha grasa, dando mucho sabor a los platos. Esto en general en cualquier cocina. Cuando entramos nosotros que hacemos una cocina más deportiva, obviamente todos esos parámetros hay que tenerlo en cuenta. Necesitamos que la cocina sea de fácil digestión sobre todo. Entonces, tiene que estar buena sí, pero no por el exceso de aceite o grasa que se le está añadiendo, sino por utilizar otra estrategia como hierbas aromáticas, especias que además aportan muchísimas propiedades como antiinflamatoria, antioxidante, que son fundamentales para un jugador o una jugadora, sobre todo en una temporada tan intensa con un sobreesfuerzo que puede estar teniendo durante una competición. Más lo que se añade el tener que competir en pleno verano en unos Juegos Olímpicos, sí, claro que sí. Pues yo pensaba que eras chef, pero me he dado cuenta hablando contigo que eres malabarista, sí. Está claro. Sí, la verdad es que la mayoría de las veces sí. Y hay que tener ahí mucho tacto. Para mí, lo que yo he experimentado trabajando con otros chefs de otras cocinas de otros países, entrar en una cocina no es tan fácil. No es que dice, mira, eso se hace así, sí, ok, pero para que te escuche todo el equipo, hay que hacerlo de una forma, no sé, no hay que generar enemigos, ¿me entiendes? Tienes hay que generar un equipo. También nosotros generamos nuestro propio equipo, o sea que competimos también en una competición, porque no es fácil.
Hay que convencer más que imponer, ¿no? En este caso, sí. Pues sí. Emanuela Gornati, muchísimas gracias por esta charla de verdad tan educativa, que nos has enseñado un montón de cosas sobre cocina y a mí se me ha abierto el apetito. Así que nada, a ver si voy algún día por mi Biobío, por allí por Valencia y ya nos hablas de cómo tenemos que comer y cuáles son los mejores menús para los deportistas populares también. Para mí un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente, Manuela. Y hasta aquí Femenino Singular. Yo me marcho ya, pero prometo volver la próxima semana para seguir hablando de mujer y deporte aquí en Radio Marca en Femenino Singular.